La mansión de Londres olía a cera vieja, a madera noble pulida durante generaciones y a la humedad persistente del Támesis. Era una opulencia fría, la clase de riqueza que don Ricardo había cultivado con una férrea disciplina que no conocía el afecto fácil. La sala principal, donde nos habíamos congregado para la lectura de su última voluntad, estaba dominada por una chimenea monumental de mármol negro, y un ventanal que daba a los jardines grises. Yo, Isabel, me senté en un sofá de terciopelo carmesí que se sentía incómodo, casi punzante, tratando de pasar desapercibida entre tíos, primos, y la viuda de nuestro padre, doña Elena, quien fingía un duelo digno mientras sopesaba en su mente cuántos ceros añadiría la herencia a su cuenta. La tensión era un hilo invisible y cortante que flotaba en el aire, más pesado que el mismo silencio expectante. Habíamos pasado una semana en esta casa, una semana de miradas furtivas y silencios cargados, donde cada taza de té o cada paso en la escalera resonaba con la pregunta no formulada, ¿quién se quedará con la mayor parte? Mi hermano Michael había llegado desde Singapur, donde dirigía la rama asiática de la corporación familiar, con una puntualidad insultante, y el traje más caro que el dinero podía comprar, emanando un aura de superioridad que siempre había sido su escudo y su arma. Él se había sentado estratégicamente cerca del escritorio de caoba, donde el señor Davies, el abogado de la familia por más de 30 años, se preparaba para el acto final. Yo, por mi parte, estaba relegada al borde del círculo, donde siempre había estado en la vida de mi padre, presente, pero nunca en el centro. El señor Davies, un hombre menudo con gafas de montura de oro, y una expresión permanentemente neutral, carraspeó. Un sonido que pareció romper el vidrio de la quietud. Sacó de su maletín de cuero gastado un sobre lacrado con el sello de la firma notarial. En ese momento la respiración colectiva se detuvo. Davies deslizó un abrecartas plateado bajo el sello, y el papel crujió con un sonido que para mí era el eco de años de esfuerzo invisible y amor no correspondido que le había dedicado a mi padre, especialmente durante sus últimos y difíciles meses. Yo fui la única que se quedó en Londres, la que lo bañó y le leyó, la que sostuvo su mano cuando el Alzheimer se llevó la luz de sus ojos, mientras Michael enviaba flores y llamadas esporádicas desde zonas horarias convenientes para él. Cuando el señor Davies estaba a punto de desdoblar el documento, Michael se inclinó hacia adelante, interrumpiendo el momento con una precisión calculada. Su voz, siempre grave y autoritaria, cortó el aire como un cuchillo afilado. Antes de que el señor Davies nos honre con la lectura formal, comenzó Michael, dirigiéndose a la sala entera, pero fijando sus ojos en mí con una frialdad de hielo. Creo que es nuestro deber recordar el propósito primordial de este documento. El legado de don Ricardo no es solo una suma de activos, es el resultado de una vida de sacrificio y visión inigualable, y ese legado debe ser protegido. Sentí un escalofrío. Sabía a dónde iba. Michael no podía simplemente esperar. Necesitaba establecer el marco, la narrativa que había estado construyendo durante meses, que él era el salvador, y yo, la amenaza. Me temo que hay asuntos recientes que nos obligan a ser extremadamente cautelosos, continuó Michael, girando su cuerpo ligeramente para asegurarse de que todos los tíos y primos pudieran ver la seriedad en su rostro. Todos recordamos las decisiones financieras lamentables que Isabel tomó hace 7 años, ¿no es así, Isabel? Mi garganta se cerró. Ese era el golpe bajo que siempre usaba. Hace 7 años, intenté lanzar una startup de tecnología verde, una inversión que mi padre respaldó inicialmente, pero que fracasó dolorosamente debido a una crisis de mercado imprevista. Perdimos una cantidad considerable de capital, sí, pero mi padre siempre dijo que fue una lección, no un error fatal. Michael, sin embargo, lo había convertido en la mancha imborrable de mi currículum familiar. Me refiero al desastre de Green Wave. Michael alzó la voz lo suficiente para que resonara en la sala. Un riesgo, Isabel, que casi destruye la liquidez que papá había tardado décadas en construir. Una gestión francamente incompetente. Hubo momentos en que el pilar de nuestra empresa tembló por una imprudencia que afortunadamente logramos contener. La acusación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sentí cómo todas las miradas se posaban sobre mí, escrutándome. Los ojos de mi prima Clarissa eran una mezcla de morbo y superioridad. El tío Edward, siempre preocupado por su propio dividendo, asintió gravemente, validando el ataque de Michael. Papá se recuperó, por supuesto, gracias a la astucia de otros. Michael enfatizó la palabra otros, asegurándose de que la sala entendiera que él había sido el verdadero héroe. Pero esa experiencia le enseñó una lección crucial a don Ricardo. La necesidad de proteger el patrimonio de cualquier desviación futura, especialmente de aquellos que han demostrado, con hechos, que no poseen la visión ni la prudencia necesarias para manejar sumas de esta magnitud. Michael me humilló frente a toda la familia en la mansión de Londres,
justo cuando el abogado abría el testamento de papá. No fue un ataque de rabia. Fue una cirugía verbal, precisa y cruel, diseñada para anular cualquier validez a mi nombre antes de que se leyera una sola palabra. Estaba cimentando la idea de que cualquier asignación a mí sería un error, un riesgo para el legado. Mi rostro ardía, pero me obligué a mantener la compostura. El dolor de años de desprecio silencioso se materializó en ese momento. Recordé todas las veces que mi padre me había elogiado en privado por mi creatividad o mi lealtad, solo para ser corregido inmediatamente por Michael en público, quien insistía en que mi sensibilidad era un defecto corporativo. Estaba acostumbrada a que Michael me pisoteara, pero hacerlo sobre el ataúd metafórico de nuestro padre, en presencia de toda la familia, era la máxima traición. Michael, logré decir, mi voz apenas un susurro, tratando de inyectar dignidad donde solo había humillación. Ese tema es irrelevante para la lectura de la voluntad de papá. Es pasado. Él soltó una risa seca, despectiva, que resonó en el silencio tenso. ¿Irrelevante, Isabel? La incompetencia financiera nunca es irrelevante cuando hablamos de millones. ¿O, acaso crees que papá olvidó lo cerca que estuviste de arrastrarnos a todos al abismo? Se detuvo, su sonrisa cruel y satisfactoria. No. Papá era un hombre de negocios, y un hombre de negocios protege su inversión. Y yo estoy aquí para asegurar que su voluntad refleje esa protección, y no una debilidad sentimental de último momento. Me acusó de arruinar su legado. Sentí el peso de la sala sobre mis hombros. Ellos no veían a la hija que cuidó a su padre enfermo, que sacrificó su carrera para estar a su lado. Veían al riesgo financiero, al fracaso etiquetado por Michael. La injusticia era tan profunda que casi me ahoga. Quería gritarle, exigirle que se callara, recordarle que él ni siquiera estuvo aquí cuando papá ya no nos reconocía. Pero yo guardé en secreto el video que grabé de él manipulando a nuestro padre enfermo. Lo mantuve oculto, esperando este día, donde el dolor de la humillación sería tan agudo que justificaría la destrucción que estaba a punto de desatar. Mientras Michael disfrutaba del efecto de su diatriba, vi cómo el señor Davies, incómodo, intentaba retomar el control. Señor Michael, por favor, debemos proceder. Las intenciones de don Ricardo están plasmadas en este documento. Y estoy seguro de que sus intenciones son claras, Davies, interrumpió Michael, sin ceder un ápice. Solo quería recordar a todos por qué es imperativo que el control corporativo permanezca en manos seguras. Papá confió en mí durante años para asegurar la estabilidad, y estoy aquí para asumir esa responsabilidad, sin importar las objeciones basadas en méritos sentimentales o en un pasado de errores costosos. Mi mandíbula estaba tensa. Michael había terminado de pintarme como la villana irresponsable. Su misión estaba cumplida. Si el testamento me asignaba menos de lo esperado, la familia lo vería como justicia poética. Si me asignaba algo sustancial, lo verían como un error sentimental del padre moribundo, que Michael, el hijo responsable, tendría que corregir. Me recosté en el sofá, respirando lenta y profundamente. Este era el momento crítico, el punto álgido de mi sufrimiento silencioso. Los años de ser la sombra, la rara, de la familia, la que no encajaba en el molde de ejecutiva implacable, todo culminó en esta sala. Pero mientras Michael se enderezaba, satisfecho con su devastación, yo alcancé mi bolso de mano, sintiendo la familiar forma del pequeño disco duro USB que contenía mi verdad. La sala quedó en silencio nuevamente, esta vez esperando la sentencia final del testamento. El señor Davies, con un suspiro audible, se preparó para leer la primera cláusula. El ambiente era tan denso que casi se podía masticar. Era ahora o nunca. Si dejaba que el abogado leyera, la narrativa de Michael se consolidaría. Levanté la mano, interrumpiendo al abogado justo cuando sus labios se separaban para hablar. Señor Davies, dije, y esta vez mi voz era clara, firme, desprovista de la emoción que Michael acababa de intentar explotar. Antes de que proceda, hay una aclaración que debe hacerse sobre las intenciones de mi padre, don Ricardo, en sus últimos meses. Michael giró hacia mí, su expresión pasando de la autosatisfacción a una irritación fría. ¿Ahora qué, Isabel? ¿Vas a intentar justificar tus fracasos con sentimentalismos vacíos? Me puse de pie, sintiendo la energía de todos los presentes concentrarse en mi figura. Mi corazón latía con una mezcla de terror y una euforia inesperada. Había guardado este secreto durante demasiado tiempo. Había soportado sus ataques, sus desaires, sus años de desprecio invisible. No, Michael, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Vi una chispa de arrogancia en los suyos, convencido de que yo no tenía nada real que ofrecer. Voy a revelar la verdad de lo que realmente sucedió cuando papá estaba enfermo, y por qué tu preocupación por él, legado, es una fachada cínica.
Saqué el USB de mi bolso. El objeto era pequeño, insignificante, pero yo sabía que contenía la fuerza de un terremoto. El color subió al rostro de Michael. Por primera vez vi una fisura en su armadura de control. Una duda fugaz. ¿De qué tontería estás hablando?, espetó Michael, forzando una sonrisa burlona. ¿Alguna patética grabación de papá susurrando que te quería? Nadie aquí necesita más teatro, Isabel. No es teatro, Michael, es evidencia, declaré, y la palabra resonó. Me dirigí a la pared lateral de la sala, donde una gran pantalla de proyección, utilizada habitualmente para presentaciones corporativas de Michael, permanecía oculta tras un panel de madera. Señor Davies, le pido un momento. Es crucial para entender la validez y el contexto de cualquier decisión que mi padre pudiera haber tomado en los últimos 6 meses de su vida. El abogado, completamente desconcertado, miró a Michael en busca de orientación. Michael intentó recuperar el control, levantándose de su asiento. Davies, no le permitas esto. Es una distracción patética de alguien que sabe que no recibirá lo que cree merecer. Es una invasión de la privacidad de papá, gritó Michael, su voz por fin mostrando un toque de desesperación que la familia nunca había presenciado. No es una invasión, Michael, es la verdad, insistí, caminando hacia la consola de control de la sala. Había aprendido a operar estos sistemas durante las visitas corporativas de mi padre. Con manos firmes, encendí el proyector. Un haz de luz azul irrumpió en la penumbra de la sala. Mientras la pantalla descendía lentamente, revelando un lienzo blanco inmenso, sentí cómo la adrenalina limpiaba el dolor de la humillación. Había llegado mi momento, el momento que había soñado despierta, la liberación de años de injusticia. Me había guardado esta prueba en secreto durante meses, sabiendo que la única forma de defenderme contra la maquinaria de mentiras de Michael era exponerlo en el momento de su mayor triunfo. Conecté el USB a la unidad de la computadora de la sala, abrí el archivo, y presioné con acento agudo, play. En ese momento crítico, revelé la verdad ante todos. El video se abrió. Era una toma fija, ligeramente borrosa, de la biblioteca privada de don Ricardo, grabada desde una estantería donde yo había colocado una cámara oculta después de notar los cambios de humor y el miedo en los ojos de mi padre. La fecha en la esquina inferior derecha era de hace 4 meses, cuando el Alzheimer ya había avanzado considerablemente. En la pantalla, apareció don Ricardo, débil y encogido en su sillón de cuero, con la mirada vagando. Y Michael, sentado frente a él, impecable y dominante. Padre, se escuchó la voz de Michael, suave pero insistentemente manipuladora en el video. Necesitamos finalizar esto. El borrador de la adenda testamentaria. Necesitas firmar para asegurarte de que Isabel no pueda tocar las acciones de la compañía principal. ¿Recuerdas lo que pasó con Greenwave? Ella lo arruinará todo. El don Ricardo del video balbuceó, su voz apenas audible. ¿Isabel? Pero ella es una buena niña. Ella está aquí, sí, pero su cabeza está en las nubes, padre. Lo cortó Michael sin piedad. Tú me dijiste que el legado debe ser protegido. ¿Recuerdas que querías proteger el legado? Firma aquí, solo aquí, donde está marcado. Es solo una formalidad, para que yo pueda gestionar el fideicomiso principal, sin su interferencia. En el video, Michael guía la mano temblorosa de nuestro padre, obligándolo a trazar una firma ilegible sobre el documento que, sabía yo, era la adenda que me desheredaba del control de la corporación. No era una firma de consentimiento, era un asalto a la voluntad de un hombre enfermo. Michael le susurró, buen trabajo, padre, ahora la compañía está segura. Cuando proyecté el video en la pantalla de la sala, la reacción fue instantánea. Un jadeo colectivo llenó el aire. Los tíos se levantaron a medias de sus sillas, la incredulidad y el horror pintados en sus rostros. Doña Elena se llevó una mano temblorosa a la boca. Michael gritó, ¡apágalo! Es una falsificación asquerosa, una edición malintencionada. Se abalanzó hacia mí, pero yo ya estaba lejos del proyector. Mantuve mi mirada en la pantalla, asegurándome de que el final del clip, donde Michael sonreía de forma depredadora al lograr la firma, se reprodujera completamente. La sala quedó en silencio. No un silencio de expectación, sino un silencio de shock absoluto, un abismo helado de verdad revelada. Se hizo tan profundo que solo se escuchaba la respiración agitada de Michael y el tenue zumbido del proyector. Mis parientes, que hacía solo unos minutos me habían condenado por las palabras de Michael, ahora lo miraban a él como si fuera un fantasma, el depredador desenmascarado. Ese día todo cambió. Ya no era la hija incompetente y subestimada. Yo era la testigo, la guardiana de la verdadera voluntad de mi padre. Y Michael, el hijo de oro, el ejecutivo brillante, se había reducido a un manipulador desesperado frente a la evidencia irrefutable. El peso de años de desprecio silencioso se evaporó, reemplazado por la fría satisfacción de la justicia inminente. La verdad, finalmente, había roto el silencio de la mansión de Londres.
Michael gritó. ¡Apágalo! Es una falsificación asquerosa. Una edición malintencionada. Se abalanzó hacia mí con una furia cruda que no había exhibido desde que éramos adolescentes, con la intención obvia de arrancar el USB o apagar el PROI. Yo, Isabel, me senté en un sofá de terciopelo carmesí, sintiendo el peso de la historia familiar y el frío de la injusticia. Michael, mi hermano, estaba perfectamente pulcro, instalado en un sillón de cuero frente a la monumental chimenea, su postura gritando superioridad incluso antes de que el señor Davies, el abogado, abriera la tapa del pesado sobrelacrado. El aire era denso, no solo por el luto forzado, sino por la expectativa venenosa que emanaba de Michael. Yo solo era un estorbo, la hija que había sacrificado su vida por un padre que ya no la reconocía. La humillación que se cernía sobre mí no era nueva. Era una niebla persistente que había acompañado toda mi existencia bajo el techo de don Ricardo. Pero los últimos 18 meses habían sido diferentes. Habían sido meses de sacrificio silencioso, de renunciar a mi propia vida para convertirme en la sombra de mi padre, su cuidadora exclusiva, mientras el Alzheimer consumía lentamente la mente brillante que una vez fue. Yo fui la única que soportó el hedor de la enfermedad, las noches sin dormir, la frustración de ver a un gigante desmoronarse. Michael, en cambio, solo aparecía como un depredador bien vestido. Sus visitas eran siempre calculadas, programadas para los momentos de mayor confusión de don Ricardo. Yo lo veía llegar, con su traje de Savile Row y un portafolio de piel de cocodrilo, entrando en la burbuja de la enfermedad con la frialdad de un contable. Mi padre, a pesar de su fortuna, se había convertido en un niño asustado, y Michael se aprovechó de esa fragilidad con una crueldad que me helaba la sangre. Yo lo presencié todo desde la penumbra de mi silencio. Recuerdo una tarde particularmente gris. Mi padre, sentado en su sillón de lectura, miraba la lluvia sin verla. Michael se sentó frente a él, sacando documentos legales con una sonrisa forzada, hablándole de reestructuración de activos y de garantizar el futuro de la empresa, con una voz suave, casi susurrante, diseñada para parecer consoladora, pero que sonaba hueca y amenazante para mí. Papá, solo tienes que firmar aquí. Esto es para asegurarnos de que la Casa de Londres y las acciones clave queden bajo la administración de la persona más competente, que soy yo, le decía Michael, mientras guiaba la mano temblorosa de mi padre, cuya firma era ya un garabato infantil. Los ojos de don Ricardo, antes llenos de autoridad, estaban velados por una neblina de olvido y miedo. Yo estaba en el umbral, sirviendo té, sintiendo cómo la ira se convertía en una piedra fría en mi estómago. Sabía que si yo confrontaba a Michael, diría que era mi imaginación, que yo era la hija dramática, y que estaba celosa de su éxito empresarial. Michael había pasado años construyendo la narrativa de que yo era inestable e incapaz de manejar la fortuna familiar. Él era el ejecutivo, el heredero natural. Yo era solo la sombra. Mi palabra no valía nada contra su reputación. Pero había algo en la forma en que Michael se reía después de cada firma, una risa silenciosa y triunfante, que me encendió una luz de alarma. Una premonición oscura me advirtió que no bastaba con ser testigo, debía tener pruebas irrefutables. Así que, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra, en las semanas siguientes, guardé en secreto mi celular, y comencé a grabar. Lo hacía con una discreción extrema. Colocaba el teléfono detrás de una pila de libros o debajo de una bufanda en la mesa auxiliar, apuntando hacia Michael mientras él ejercía su presión calculada. Grabé la conversación donde Michael le prometía a mi padre que, si pones a mi nombre la fundación de caridad, yo me encargo de que Isabel no sea una carga en el futuro, implicando que me daría una miseria para mantenerme callada. Grabé el momento en que Michael, creyendo que mi padre estaba dormido y yo en la cocina, se quejó por teléfono con un socio, diciendo: el viejo ya está completamente ido. Solo queda asegurarnos de que Davies tenga la versión final antes de que se despierte. Está todo en orden. Estos archivos de video eran mi única arma, mi escudo contra el vacío que Michael planeaba dejarme. Eran la prueba de la manipulación, de la avaricia disfrazada de piedad filial. Los guardé meticulosamente, esperando el momento exacto, el momento crítico en que la verdad tuviera el máximo impacto. El señor Davies carraspeó, sacándome de mis recuerdos. Continuaremos con el reparto de las principales propiedades y activos financieros. La voz del abogado era seca y profesional, sin inflexión, la voz de la ley que no conoce la emoción. El resto de la familia, tíos y primos, escuchaban con solemnidad fingida. Las acciones mayoritarias de la corporación, Belmont Holdings, así como la propiedad de la mansión de Londres donde nos encontramos, y la finca en los Cotswolds, serán transferidas en su totalidad al señor Michael Ricardo Blackwood. Una oleada de calor se extendió por la sala. Michael no hizo un movimiento brusco, solo una lenta inhalación que hinchó su pecho. Cerró los ojos por un instante,
saboreando el triunfo. Yo sentí un pinchazo frío en el pecho, la confirmación de que mis sospechas eran ciertas. Michael se había llevado la parte de León, todo lo que realmente importaba, usando la enfermedad de mi padre como palanca. El señor Davies continuó, leyendo detalles sobre fideicomisos menores, algunas cuentas bancarias y las pocas acciones residuales que quedaban. Mencionó mi nombre. A la señorita Isabel Blackwood se le asigna la propiedad de la casa de campo en Cornwall, y una anualidad mensual, la casa de Cornwall. Era una propiedad pequeña, antigua y húmeda, que mi padre usaba como almacén. Una burla, una migaja, para que yo no muriera de hambre, pero totalmente insignificante comparada con el imperio que Michael acababa de heredar. Sentí la furia, pero la mantuve bajo control, pensando en el archivo guardado en secreto. Todavía no era el momento. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, interrumpiendo al abogado con esa sonrisa condescendiente que también conocía. Era una sonrisa que decía, «Mira cómo la vida te puso en tu lugar, Isabel». «Disculpe, señor Davies», dijo Michael. Su voz era clara y resonó en el gran salón. Solo para clarificar para todos los presentes, la anualidad mensual de Isabel es realmente suficiente para mantenerla, dada su falta de experiencia en el mundo real. Me preocupa que lo malgaste en tonterías. La frase me humilló, fue un eco instantáneo en mi mente. No era una pregunta, era una declaración pública de mi incapacidad, de mi falta de valor, y de que yo dependía de su magnanimidad. Se aseguró de que todos entendieran que yo era la mantenida insignificante, la que no había aportado nada al legado. Los murmullos empezaron a recorrer la sala. Mi tía Evelyn me miró con una lástima mezclada con desprecio, validando la narrativa de Michael. Michael giró su cabeza hacia mí, disfrutando de mi quietud. Sus ojos eran fríos, victoriosos. «Pero no te preocupes, hermanita», continuó, elevando la voz para asegurarse de que Davies y todos escucharan su generosidad superficial. «Te prometo que la revisaremos en unos años. Tal vez si encuentras una ocupación adecuada, podremos ser un poco más flexibles. Por ahora, debes ser muy cuidadosa con ese dinero. Es lo único que tendrás que mostrar por tus últimos 18 meses». El desprecio era palpable, una bofetada en el rostro frente a toda la familia reunida. Él estaba minimizando mi sacrificio, reduciendo mi dedicación de 18 meses a una insignificante recompensa económica. Yo no respondí, solo lo miré fijamente, sintiendo cómo la presión se acumulaba en el pecho. El señor Davies, visiblemente incómodo por la interrupción, se aclaró la garganta. «Sí, señor Michael. La anualidad es fija, según las instrucciones específicas en las cláusulas de legado. Ahora, si me permiten continuar, solo resta leer la última cláusula, la de la Fundación Blackwood». Este era el momento. La fundación de caridad. El corazón de don Ricardo, la parte de su fortuna que se dedicaba a las artes y la educación, y la única cláusula que Michael había estado presionando para controlar totalmente en las últimas semanas. Si esa fundación caía bajo su control, tendría un poder fiscal y político inmenso. El juego de Michael estaría completo. Mis manos temblaban, no por el miedo, sino por la anticipación. La sala estaba tensa. Michael tenía su rostro relajado, esperando que Davies terminara de formalizar su victoria. Yo sabía que si Davies leía esa cláusula, y Michael tomaba posesión legal de la fundación, mi prueba perdería parte de su poder inmediato. Tenía que actuar ahora, justo antes del final, antes de que el último pilar del legado de mi padre cayera en manos de mi hermano. Mientras Davies levantaba el documento para leer el encabezado de la última sección, yo respiré hondo, sintiendo el peso de mi dolor acumulado y la prueba secreta que había guardado. Los 18 meses de sufrimiento, la traición a mi padre, y la humillación pública que acababa de recibir de Michael, todo se condensó en un único y urgente impulso de acción. Era ahora o nunca. Saqué mi teléfono del bolsillo interior de mi chaqueta. Michael, sintiendo mi movimiento, me miró con irritación, listo para reprenderme por la falta de respeto de usar tecnología durante la lectura del testamento. Pero yo no estaba revisando mensajes. Con un par de toques rápidos, conecté el dispositivo a la red Wi-Fi de la mansión, y utilizando la aplicación de proyección de la casa, busqué el archivo de video. «Disculpe, señor Davies», dije, mi voz sorprendentemente firme, rompiendo el silencio protocolario del salón. Michael frunció el ceño. «Isabel, estamos en un momento solemne. Guarda ese teléfono», me ordenó Michael, su tono de hermano mayor condescendiente. Yo ignoré la orden. El señor Davies me miró con cautela. La pantalla plana de 60 pulgadas, normalmente utilizada para proyectar imágenes de arte moderno sobre el mármol de la chimenea, parpadeó. La luz blanca llenó por un instante el espacio. El rostro de Michael se distorsionó, o con acento agudo en una máscara de confusión y luego, de súbita alarma, cuando comprendió lo que estaba haciendo. «Antes de que terminen de leer la última cláusula», declaré,
levantándome de mi asiento de terciopelo, sintiéndome por primera vez en años como una persona con peso. Hay algo que la familia necesita ver. Es algo que mi padre, don Ricardo, firmó bajo coacción, y es una prueba de cómo Michael me humilló a mí, pero sobre todo, a la memoria de papá, aprovechándose de su enfermedad para destruir su legado. Michael se puso de pie, su rostro enrojeciendo. «Isabel, ¿estás loca? ¿Seguridad? ¡Sáquenla!», gritó, pero ya era demasiado tarde. En ese instante, proyecté el video. La sala, que antes estaba llena de tensión, ahora estaba petrificada. El sonido ambiente amplificado del video llenó la mansión de Londres. La voz de mi padre, débil y confusa, y la voz fría y manipuladora de Michael. La imagen que apareció en la pantalla gigante era la de Michael, con su corbata de seda, guiando la mano temblorosa de mi padre sobre el documento de la fundación. El rostro pálido y sudoroso de don Ricardo era un testimonio mudo de su sufrimiento y confusión. 20.286 caracteres. La sala, que antes estaba llena de tensión contenida, ahora estaba petrificada, suspendida en un silencio tan absoluto, que el eco amplificado del video llenó cada rincón del gran salón de la mansión de Londres. Era un silencio más ruidoso que cualquier grito, interrumpido solo por el sonido ambiente del video, la respiración trabajosa de mi padre, y el crujido del cuero bajo la mano enguantada de Michael. La imagen que apareció en la pantalla gigante no era solo una prueba, era una violación íntima, expuesta brutalmente ante la mirada de toda nuestra familia. Michael, con su corbata de seda perfectamente anudada y su aura de ejecutivo implacable, se inclinaba sobre don Ricardo. Mi padre, usualmente un hombre imponente, parecía encogerse en el sillón de lectura, una figura frágil con la piel cetrina y la mirada perdida, velada por la neblina del Alzheimer avanzado. En el video, Michael sostenía la pluma, y la guiaba sobre un documento de varias páginas. Era la escena que había presenciado, magnificada y despojada de cualquier ambigüedad. «Solo tienes que hacer un pequeño garabato aquí, papá». Se escuchaba la voz meliflua de Michael, amplificada hasta sonar grotescamente falsa en el sistema de sonido de alta fidelidad. «Es la fundación, ¿recuerdas? La que ayuda a los niños. Solo necesitamos asegurarnos de que la administre la persona adecuada. Alguien responsable». Mi padre parpadeó lentamente en la pantalla, un gesto que en la vida real había aprendido a reconocer como una señal de confusión profunda. Murmuró algo ininteligible, un sonido nasal y triste. «Sí, lo haré yo. Yo la administraré por ti, papá», insistió Michael sin esperar respuesta coherente. Su rostro en la pantalla, visto en primer plano por la cámara oculta, era una máscara de concentración fría, con una pequeña vena palpitando cerca de su sien. En ese momento capturado, se veía menos como un hijo, y más como un usurero, exprimiendo la última gota de crédito. En la sala, el Michael real estaba temblando. Su rostro, enrojecido al principio por la ira, se había vuelto cerúleo, un tono enfermizo de pánico que contrastaba con el impecable blanco de su cuello de camisa. Había dado un paso instintivo hacia la pantalla, como si pudiera meterse en la imagen y destruir la evidencia, pero el señor Davies, el abogado, levantó una mano disuasoria. Davies, un hombre de estricta legalidad, había palidecido. Su rostro, generalmente impenetrable, reflejaba ahora una mezcla de horror profesional y personal. Él sabía el peso de esa imagen. El resto de la familia estaba inmóvil. Tía Evelyn se había cubierto la boca con la mano, y los primos, que momentos antes habían asentido ante la victoria de Michael, ahora se apartaban sutilmente de él, sus ojos fijos en la pantalla como si fuera un accidente de carretera. El video avanzó unos minutos, la firma se completó. Michael se levantó creyendo que la habitación estaba vacía y que mi padre ya no entendía nada. Se acercó a la ventana, sacó su celular y llamó a alguien. La voz de Michael se volvió baja, casi un gruñido. «Sí, está hecho. Firmó la transferencia de la Fundación Blackwood a mi nombre. Tuvimos que usar la figura del Cohen, asesoramiento tutelar, que preparaste, pero funcionó. El viejo está completamente ido, te lo juro». El médico ni siquiera se dio cuenta de la ventana de lucidez, y la idiota de Isabel, su enfermera personal, estaba demasiado ocupada, sirviendo el té para notar la diferencia. Ella cree que recibirá una casa húmeda, y una anualidad ridícula. ¡Ja! Es perfecta. No tiene ni idea de cómo funcionan las finanzas. Nos libramos de ella para siempre. Ya le dije a Davies que finalice el testamento antes de que despierte de su siesta. Una risa seca, sin alegría, resonó desde la pantalla. Esa risa, la misma risa silenciosa y triunfante que me había encendido la alarma meses atrás. En el salón, Michael soltó un jadeo ahogado al escuchar su propia voz. Era el sonido de la verdad innegable. La cámara, colocada ingeniosamente detrás de una escultura de bronce en la mesita auxiliar,
capturó los últimos segundos del intercambio. Michael colgó y se ajustó la corbata, una imagen de autocontrol quebrado por el peso de sus palabras. Luego, justo antes de que la grabación se cortara, se escuchó un susurro en la sala del video, un sonido que venía del umbral, invisible para Michael. Era mi voz, apagada pero clara, diciendo: «He grabado eso, Michael. Todo». El video terminó en un fundido a negro. El silencio en la mansión era ahora tan profundo que se podía oír la lluvia fina golpeando las ventanas góticas. El aire, que momentos antes había estado denso con el olor a incienso de luto y la rica fragancia de los cigarros de Michael, ahora parecía cargado con el olor agrio del miedo y la vergüenza. Michael rompió el silencio con un sonido gutural. «Es un montaje, una falsificación. Isabel, esto es difamación. Borra eso ahora mismo», gritó, intentando desesperadamente correr hacia el enchufe detrás del escritorio. Pero el señor Davies, con una rapidez sorprendente para su edad y su formalidad, extendió su brazo y lo detuvo con un toque firme en el hombro. «Señor Michael, por favor deténgase», dijo Davies, su voz baja y cargada de autoridad, la primera vez que mostraba verdadera emoción en toda la lectura del testamento. Davies se enderezó, ajustándose las gafas. «La evidencia es significativa, y la voz de su padre es inconfundible. La referencia a mi persona, y a la finalización del documento es problemática». Yo permanecí de pie junto al sofá carmesí, sintiendo el calor del terciopelo en mis piernas. El temblor en mis manos había desaparecido, reemplazado por una calma glacial. 18 meses de humillación, sacrificio y dolor se habían condensado en esos 3 minutos de video, y la liberación era embriagadora. Miré a Michael. Su cara estaba cubierta de sudor frío, y sus ojos, antes triunfantes, eran ahora los de un animal acorralado. «No es una falsificación, Michael», dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Me dirigí a Davies, ignorando a mi hermano. «Señor Davies, la cláusula que estaba a punto de leer, la transferencia de la Fundación Blackwood, fue firmada el 14 de marzo a las 4:17 de la tarde. El video muestra sin lugar a dudas que mi padre estaba bajo coerción y en un estado de incapacidad cognitiva que usted mismo, como abogado de la familia, sabía que lo hacía legalmente incompetente para firmar tales documentos». Michael se aprovechó de su enfermedad. Davies asintió lentamente, sus ojos grises midiendo la gravedad legal de mis palabras. «Señorita Blackwood, si esto es auténtico, y la calidad del video parece indicar que lo es toda la sección referente a la fundación, y potencialmente cualquier otra transferencia de activos firmada en el mismo periodo de su incapacidad, es nula, constituye fraude y abuso de una persona vulnerable». Michael intentó hablar, balbuceando. «No, Davies, ella lo planeó. Ella siempre fue celosa. Ella quiere el dinero. No se dejen engañar», me reí. Fue una risa corta, dura y sin humor. «Yo no quiero tu dinero, Michael. Yo renuncié a mi vida por papá. Tú estabas ocupado asegurándote de que no fuera una carga para ti», recordé, citando sus propias palabras de la grabación. Me acerqué a la mesa donde Davies tenía los documentos lacrados. El aire vibraba con la tensión. Los tíos y primos estaban en shock, incapaces de procesar la caída tan rápida del heredero aparente. Evelyn sollozó en voz baja. El aroma a papel viejo y tinta de notario se mezclaba con la atmósfera de traición. «Permítame refrescarle la memoria, señor Davies», continué, mi mirada aún fija en Michael, obligándolo a enfrentar la verdad. En el testamento original de 2019, antes de que el Alzheimer de papá avanzara, él había estipulado que la Fundación Blackwood debía ser administrada conjuntamente por ambos herederos, yo incluida, con el propósito explícito de protegerla de intereses corporativos. La versión que usted tiene, la versión final, que Michael se apresuró a concluir, me elimina por completo, y le da control total a mi hermano. Davies buscó rápidamente entre las páginas, su mano ligeramente temblorosa. «Efectivamente, señorita Isabel, la versión actual nombra al señor Michael como único fideicomisario vitalicio». Michael, dándose cuenta de que había perdido el control de la narrativa y la sala, adoptó una táctica diferente, el ataque personal. «¿Y qué te hace pensar que tú eres competente, Isabel? 18 meses cambiando pañales y sirviendo sopas. ¿Crees que eso te califica para manejar millones? Eres un amateur, una mentirosa patética que busca compasión». Michael se inclinó hacia mí, intentando recuperar la superioridad que había disfrutado solo unos minutos antes. Su aliento olía a café fuerte y desesperación. El señor Davies se ajustó las gafas de media luna sobre la nariz, y tras leer en voz alta la complicada distribución de las acciones de la compañía a Michael, y a los fideicomisos que él controlaría, finalmente llegó a mi nombre. Yo sabía que la mención sería escasa, casi un insulto, pero el abogado procedió con la solemnidad del que anuncia un reino. «Y a mi hija Isabel», leyó Davies,
Se le asigna una asignación anual, modesta pero suficiente para su manutención, así como la propiedad menor de retiro en Cornualles. El resto de la sala no se movió, pues ya esperaban esa migaja, pero Michael, mi hermano, se sintió habilitado por esa insignificante cláusula. Su sonrisa se amplió. Esa mueca pulcra y venenosa que yo conocía tan bien. Se levantó de su sillón de cuero con una elegancia estudiada, interrumpiendo al abogado con un gesto de falsa preocupación que me revolvió el estómago. Disculpe un momento, señor Davies, dijo Michael, su voz resonando en la sala como el juicio final. Se dirigió a la familia reunida con una expresión de dolor forzado, como si estuviera a punto de realizar un acto de tremenda caridad. Con todo respeto a la memoria de papá, y sabiendo lo mucho que él valoraba la protección de su legado, debo expresar una reserva. Esta asignación a Isabel, aunque mínima, podría ser contraproducente. Papá me confió en sus últimos meses. Y esto es importante, su profunda preocupación por la estabilidad financiera de Isabel y su, digamos, historial de administración deficiente. Hizo una pausa dramática, para que la humillación se asentara sobre mí, fría y pesada. Sentí las miradas de mis primas, llenas de lástima condescendiente, y las de mis tíos, de silencioso juicio. Michael se giró hacia el abogado, sellando la ofensa. Sería más prudente, y honraría el verdadero deseo de don Ricardo, de protegerse de cualquier imprudencia, reasignar ese fondo a la Fundación de Caridad don Ricardo. Así, se protege el nombre de mi padre de cualquier asociación negativa, y a ella misma de sus propios errores. Me humilló sin piedad, usando la enfermedad de nuestro padre y mi propio dolor como armas, justo cuando el notario abría el testamento. No solo minimizaba mi valor, sino que me presentaba como una amenaza para la fortuna familiar. Una persona irresponsable a la que incluso el dinero más humilde debía serle negado por su propio bien. En ese instante el dolor de años de desprecio silencioso se convirtió en una furia helada, una claridad absoluta que borró toda mi ansiedad. Los 20 años de ser la hija invisible, la hermana subestimada, se condensaron en el peso del pequeño dispositivo que guardaba en secreto en el bolsillo de mi chaqueta de tweed. Michael creía que había ganado. Creía que podía destruirme públicamente y reclamar incluso mis migajas. Se equivocaba. Me puse de pie. Mi movimiento no fue brusco, sino deliberado, cargado de una intención que nadie en la sala de terciopelo carmesí y roble oscuro pudo interpretar de inmediato. Michael me miró con fastidio, esperando el estallido emocional, las lágrimas o la protesta débil. Pero no le di ninguna de esas satisfacciones. Mi voz, cuando salió, fue baja, sorprendentemente firme, sin un solo temblor. Antes de que la familia tome cualquier decisión sobre la caridad de mi hermano, declaré, manteniendo mi mirada fija en Michael, pero hablando para el abogado y para todos, hay algo que nuestro padre y yo guardamos en secreto, que todos ustedes deben ver. El señor Davies levantó una ceja, confundido por la interrupción atípica en un acto tan protocolario. Michael, sin embargo, palideció. No era mi tono de voz lo que lo inquietaba, sino mi calma absoluta. Sabía que yo no era de ese tipo de mujeres que arman escenas sin motivo. Crucé los pocos metros que me separaban de la pared lateral de la sala de recepción, donde había una enorme pantalla de proyección que la familia usaba típicamente para las aburridas presentaciones anuales de resultados de Michael. Con el control remoto que siempre estaba escondido en la repisa de la chimenea, desplegué la lona blanca. El motor eléctrico zumbó, un sonido que de repente pareció ensordecedor en el silencio expectante. Michael reaccionó. Su instinto de supervivencia ejecutiva se encendió. «Isabel, detente inmediatamente», gritó, rompiendo la compostura. Intentó interceptarme, dando un paso decidido hacia mí. «No sé qué estupidez estás planeando, pero no toleraré un espectáculo de difamación en la lectura del testamento de papá. Estás deshonrando su memoria». Sus ojos, hasta hace un momento llenos de triunfo, ahora mostraban un pánico primario, salvaje. Pero era demasiado tarde. Yo ya estaba conectando el adaptador de mi teléfono a la entrada HDMI. Era un acto simple, la unión de un cable y un puerto, pero en ese contexto, era la declaración de guerra más definitiva que jamás se había librado en esa mansión. Revelé la verdad con ese gesto. Ignoré sus gritos histéricos, la confusión en los rostros de los tíos, y el pánico que se había instalado en el aire denso. Mi corazón latía con una determinación fría. Pulsé la pantalla. La luz del proyector estalló, bañando la sala en un blanco cegador antes de que la imagen se estabilizara. Proyecté el video en la inmensa pantalla de 3 metros. El silencio fue inmediato y absoluto. No era un silencio respetuoso, sino un vacío sordo, la ausencia total de sonido que se produce cuando la realidad se quiebra. La imagen que inundó la sala era granulada, grabada discretamente en el ala oeste de la casa, en el estudio de papá. Hace solo 3 meses, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas. En la pantalla,
apareció don Ricardo. Estaba sentado en su sillón de lectura, con una manta de lana sobre las piernas, mirando fijamente al vacío. Su expresión era la de un hombre cansado, perdido, su mente ya muy lejos, víctima de las etapas avanzadas del Alzheimer. Era la imagen de la fragilidad. Y a su lado, inclinado sobre él con esa falsa intimidad que siempre utilizaba, estaba Michael, mi hermano, el ejecutivo brillante. Estaba susurrando al oído de nuestro padre enfermo. El ángulo de la cámara, instalada en secreto por mí en una estantería, capturaba perfectamente su rostro tenso y sus labios moviéndose. El audio cortó el silencio como un látigo. La voz de Michael, normalmente tan controlada, se escuchaba amplificada por los altavoces de la sala de estar, resonando con una claridad escalofriante. «Papá, escúchame, esto es importante», se le oía decir en el video. Su mano sujetaba firmemente la mano temblorosa de don Ricardo. «Lo que vamos a hacer es solo para proteger el legado. ¿De acuerdo? Tienes que firmar esto. Es el codicilo. Tenemos que asegurarnos de que Isabel no obtenga nada. Ella lo arruinaría todo, ¿verdad? Es una carga, papá. Una carga para la empresa. Di que quieres que todo pase a la empresa bajo mi control. Dilo. Asiente. Así es como protegemos tu nombre, ¿entiendes?» En la pantalla nuestro padre, don Ricardo, no reaccionó de inmediato. Solo pestañeó lentamente. Michael, impaciente, agarró un bolígrafo y se lo puso entre los dedos, forzando la firma sobre un documento que no podía entender. Las palabras de Michael, crudas y manipuladoras, sobre cómo la única hija que lo había cuidado día y noche era una carga, y cómo debía asegurarse de que yo no obtuviera nada, resonaron una y otra vez. Era la coacción en su forma más fría y cruel, grabada para que el mundo la viera. La sala quedó en silencio, un silencio tan denso que casi se podía oír el polvo flotando en los rayos de luz que entraban por los ventanales. El señor Davies, el abogado, se había quitado las gafas, sus ojos muy abiertos fijos en la pantalla. Los tíos y las primas estaban paralizados, sus rostros reflejando la luz del proyector y la verdad innegable que se desarrollaba ante ellos. Era la prueba irrefutable de que Michael había manipulado a un hombre enfermo y vulnerable para asegurar su propio control total sobre la fortuna familiar, mientras me destruía a mí. Michael, al ver su propia imagen proyectada en un tamaño monumental, pareció encogerse. Su rostro estaba lívido, sus ojos desenfocados. La máscara de sofisticación se había roto, revelando la ambición fea y depredadora que siempre había estado debajo. Él intentó hablar, quizás negarlo, pero las palabras se ahogaron en su garganta, atrapadas por el peso de su propia evidencia. El video continuó por unos segundos más, mostrando a Michael guardando el bolígrafo y acariciando falsamente la frente de papá, antes de marcharse sin mirar atrás. Pausé la reproducción en el momento exacto en que Michael se daba la vuelta, dejando a nuestro padre solo, vulnerable. Su imagen, el rostro del manipulador expuesto, permaneció congelada en la pantalla, un monumento a su traición. Me giré lentamente hacia la sala. Ya no era Isabel, la hija subestimada. Era la portadora de la verdad. Mi calma era ahora mi armadura. Miré a Michael, que parecía haber perdido toda capacidad motora, y luego al señor Davies, cuya expresión de shock profesional era evidente. «Esa es la verdad, señor Davies», dije, mi voz aún resonando con la claridad amplificada por el proyector. Eso fue grabado 3 meses antes de que mi padre falleciera, mientras él sufría de Alzheimer avanzado. Ese es el codicilo, al que se refiere, el que reduce mi parte a la nada, y que Michael quiere ahora reasignar a su propia fundación de caridad. Él no estaba protegiendo el legado, estaba manipulando a un anciano enfermo para arruinarme y robar. El abogado, tardando unos segundos en procesar la magnitud de la prueba, finalmente reaccionó, carraspeando para recuperar el control. «Michael», dijo Davies, su tono ahora seco y grave, despojado de toda deferencia, «si este video es auténtico, y parece serlo, esto anula cualquier codicilo firmado bajo coacción o incapacidad mental del testador. Es legalmente una prueba de fraude». La revelación había caído como una bomba. Michael finalmente encontró su voz, pero era un graznido patético, una negación sin sustancia. «Es una falsificación, una difamación. Ella lo editó. Siempre ha sido una celosa resentida», gritó, señalándome con un dedo tembloroso, pero nadie lo escuchó realmente. El daño estaba hecho. La verdad que yo había guardado en secreto durante meses, temiendo este momento pero preparada para él, había sido revelada. Me acerqué al centro de la sala, parándome justo delante de la imagen congelada de mi hermano traicionando a nuestro padre. Sentí una liberación profunda, el peso de años de injusticia levantándose de mis hombros. Ese día todo cambió. La Isabel silenciada había muerto en el momento en que proyecté el video. Me dirigí directamente al señor Davies. Tengo la copia original en mi teléfono, sellada con hora y fecha.
y tengo testigos del estado mental de papá en ese momento, por si Michael intenta negarlo. Mi voz era la voz de la autoridad recién descubierta. La sala seguía en un silencio sepulcral, observando cómo el hermano perfecto se desmoronaba bajo la luz cruda de la pantalla de proyección. Michael estaba destruido. Su legado, su reputación, su control, todo se había disuelto ante la imagen de su propia avaricia. Yo había sido humillada, sí, pero él había sido aniquilado. La justicia no era solo una idea. Estaba proyectada, en alta definición, ante los ojos de toda la familia. 20.138 caracteres. El señor Davies, un profesional acostumbrado a manejar crisis de miles de millones de dólares, con una flema imperturbable, se había levantado de su silla de terciopelo, dejando caer las gafas de media luna sobre el escritorio de caoba. El pequeño impacto sordo del metal contra la madera fue el segundo sonido en romper el silencio, después del zumbido constante y ahora aterrador del proyector. Él no miraba a Isabel, ni a Michael, miraba la imagen congelada en la pared. Era la imagen que definía el fin de una era y el inicio de un escándalo de proporciones épicas. Michael no solo estaba destrozado, estaba petrificado bajo el resplandor blanco azulado de su propia traición. La imagen proyectada, un busto gigante de su rostro contorsionado por la codicia, flotaba sobre él como un fantasma de la ópera. El aire se había vuelto irrespirable, cargado con el olor a cuero viejo y el calor del proyector. Una máquina que ahora funcionaba como un inquisidor silencioso. Sus rodillas parecieron ceder primero. No se desplomó dramáticamente, sino que se hundió ligeramente, sus manos cayendo a los costados de su cuerpo como dos pesos muertos. Era la negación física de su identidad. El hombre fuerte e impecable se había convertido en una figura patética, expuesta hasta la médula. Yo mantuve mi posición, firme, permitiendo que la gravedad de la situación se filtrara en cada rincón. La calma, me di cuenta, era el verdadero poder. Michael había esperado lágrimas, gritos, una defensa patética que él podría haber desestimado como histeria femenina. En cambio, le ofrecí hechos irrefutables, grabados en alta definición, con la hora y la fecha verificables. La rabia que me había consumido durante meses se había transformado en una energía fría, una corriente eléctrica que me sostenía. Miré a la familia, mis primas, las mismas que me habían mirado con lástima condescendiente hacía 10 minutos, ahora se cubrían la boca con manos temblorosas, sus ojos fijos en Michael con un horror mezclado con el morbo inevitable de quien presencia una caída monumental. El tío Eduardo, la figura más conservadora y respetada de la familia, cuyo juicio era ley en la mesa de Navidad, se había hundido más en su sillón. Su rostro, normalmente tostado y severo, estaba ceniciento. Lo que más temía la familia, el escándalo público, la mancha en el apellido se había materializado ante sus ojos, traído por el mismo hijo que juraba proteger el legado. El alcance de este acto es incalculable, Michael, murmuró Davies, volviéndose hacia mi hermano con una expresión de absoluto desprecio profesional. No es solo un fraude testamentario, es abuso de una persona vulnerable. Esto es, criminal. Michael reaccionó con un último intento de defensa, un reflejo condicionado de años de manipulación corporativa. Davies, no seas ridículo, no tienes idea de lo que esta mujer es capaz de hacer. Esto es una trampa, te lo juro. Ella está intentando destituirme. Su voz había perdido todo atisbo de resonancia ejecutiva, era un chillido desesperado. Michael, lo interrumpió Davies levantando una mano para silenciarlo, una acción que jamás se habría atrevido a hacer horas antes. Yo vi a tu padre, fui yo quien redactó las directrices para su atención médica. Su estado mental, en el momento que usted le hizo firmar ese documento, era de incapacidad total. El video solo confirma lo que ya era una grave sospecha legal. Y para su información, el documento que intentó introducir hoy, ese codicilo, no solo queda anulado, sino que la evidencia contenida aquí. Davies señaló la pantalla con la punta de sus gafas. Pone en duda cada decisión financiera que don Ricardo tomó bajo su influencia en los últimos 6 meses de su vida. Esto podría anular transacciones, reorganizaciones de acciones, toda su gestión. El golpe fue más devastador que cualquier grito. El control. Michael no solo perdía la herencia, perdía su reino. La idea de que sus decisiones como consejero delegado interino pudieran ser revisadas y anuladas por coerción sobre un anciano enfermo, era la máxima humillación corporativa. La fortuna familiar no era solo dinero, era la reputación, el asiento en los clubes, la deferencia social. Todo se estaba evaporando. Yo me acerqué a la mesa de roble, mi figura proyectando una sombra sobre Michael. El contraste entre mi apariencia tranquila y la tormenta que acababa de desatar era mi declaración final. La Fundación de Caridad Don Ricardo, a la que mi hermano quería reasignar mi parte, dije, asegurándome de que mi voz llegara a cada familiar,
Fue creada por él, de forma unilateral, hace solo 4 meses, usando fondos de la compañía sin la aprobación plena del consejo, aprovechando la debilidad de papá. No es caridad, es una caja fuerte personal disfrazada de altruismo. La revelación de la falsa caridad añadió una capa de cinismo tan profunda que incluso la familia, acostumbrada a las puñaladas por la espalda en la junta directiva, se estremeció. El señor Davies asintió gravemente. Isabel tiene razón. Tendremos que investigar los estatutos de esa fundación inmediatamente. Y ahora. Davies se enderezó, asumiendo su papel de árbitro de la ley y el orden. La lectura del testamento original, el que don Ricardo firmó estando plenamente en sus facultades hace 2 años, procederá tal como fue escrito. Isabel, su asignación anual y la propiedad de Cornualles quedan restablecidas, inmediatamente y sin condiciones. Pero yo no había luchado con uñas y dientes solo por una asignación modesta y una casa en Cornualles. Yo había luchado por el respeto y por vengar a mi padre. Había vivido meses de infierno cuidando a un hombre que se desvanecía, mientras mi hermano preparaba su golpe de estado. No, señor Davies, intervine, elevando ligeramente la voz. El abogado me miró, confundido por mi rechazo a mi propia victoria parcial. La lectura del testamento original es correcta. Pero la situación ha cambiado radicalmente. Me volví hacia Michael. Él seguía en un estado de shock catatónico, su camisa de seda empapada de sudor frío. Michael ha demostrado ser un fraude, un manipulador, y peor aún, un abusador de su propio padre enfermo. Su posición como heredero principal y gestor de los fideicomisos se basa en la confianza que papá depositó en él, una confianza que acaba de pisotear públicamente. Hice una pausa. El silencio era tan denso que la gente contenía la respiración. Por lo tanto, continué, sintiendo como el miedo y la ansiedad se desprendían de mí como polvo, reemplazados por una claridad cristalina. Exijo no solo la nulidad del codicilo y la restitución de mi parte, sino la inmediata apertura de una investigación formal sobre las finanzas de Michael y la fundación, y su remoción de cualquier posición de control o influencia dentro de la compañía familiar. El tío Eduardo finalmente encontró su voz, un susurro ronco. ¿Remoción? Isabel, ¿está sugiriendo una destitución total? Sugiero que don Ricardo, antes de enfermar, nos dejó una cláusula de moralidad. Una cláusula que permite a los fideicomisarios restantes y al albacea remover a cualquier heredero que actúe en detrimento del legado familiar, o cometa un delito de grave deshonestidad. ¿Hay algo más gravemente deshonesto que filmar a tu propio padre con Alzheimer para forzar una firma, tío Eduardo? Mi mirada era de acero. Davies, con los ojos brillando con el reconocimiento de la trampa legal que yo había tendido, abrió el testamento original en una sección que nadie recordaba. Leyó en voz baja, pero el silencio hizo que cada palabra fuera audible. Si un heredero es hallado culpable de grave deshonestidad hacia la familia o la corporación, los albaceas, con el voto unánime de los fideicomisarios que no sean el acusado, tendrán la facultad de reasignar su parte a un heredero secundario, prefiriendo siempre a la descendencia directa. El rostro de Michael se descompuso por completo. Entendió la implicación. La cláusula estaba diseñada para proteger. El silencio que siguió a la revelación del video fue un abismo. Los 2 minutos de metraje, grabados en secreto con el teléfono que siempre llevaba en el bolsillo de mi bata mientras cuidaba a don Ricardo, se sintieron como 2 horas. La voz de Michael, suave pero implacable, resonaba aún en el eco del salón. Firma aquí, papá. Solo quiero protegerte. Ella no tiene la mente para esto. Era la radiografía de su alma ambiciosa, expuesta sin piedad bajo la luz tenue del proyector. Michael, al darse cuenta de la magnitud de la catástrofe que yo había desatado, soltó un gruñido gutural. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su respiración superficial y rápida. Se lanzó hacia el pequeño proyector colocado sobre una mesa auxiliar con la intención de destrozarlo, de silenciar la verdad que lo estaba aniquilando. Pero antes de que sus dedos rozaran el aparato, Andrew, nuestro primo mayor y un banquero de modales serios, se interpuso. Andrew había sido el primero en mostrar su indignación al ver la fragilidad de don Ricardo en la pantalla, y ahora actuaba impulsado por una furia moral. «No te atrevas, Michael. ¡Ya basta!», gritó Andrew, agarrando a Michael por el brazo con una fuerza sorprendente. Michael forcejeó, su corbata de seda torcida, su imagen de ejecutivo impecable desmoronándose en un instante de furia primitiva. La tía Clarissa, que había estado tan callada durante años, se levantó tambaleándose y tuvo que ser asistida por el mayordomo, que permanecía rígido junto a la chimenea, luchando por mantener su compostura profesional. Cuando la imagen en la pantalla finalmente se congeló, y el eco de la voz manipuladora de Michael desapareció por completo, el silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. No había tos, ni susurros, ni siquiera el leve sonido de un sorbo de té. Era un silencio denso, pesado,
lleno de la vergüenza colectiva de una familia que acababa de presenciar la traición más íntima. Los chandeliers de cristal, que habían presenciado generaciones de acuerdos y celebraciones, ahora iluminaban una escena de horror y conmoción. La incredulidad se dibujaba en los rostros de la familia. Habían crecido admirando a Michael, el hijo brillante, el heredero natural. Yo, Isabel, siempre fui la sombra, la hija que se conformaba con poco. Ahora, al verme de pie, sosteniendo el control remoto que contenía la verdad, la incredulidad se transformó en una acusación muda y poderosa dirigida a Michael. Sus miradas eran dagas. Ya no había duda, solo la certeza de su vileza. Fue el señor Davies, el notario de la familia, quien rompió el sepulcro de silencio. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de seda, y luego, con la lentitud deliberada de quien sabe que cada palabra es una sentencia, las volvió a colocar sobre el puente de su nariz. Su voz era grave, impregnada de una autoridad legal inquebrantable. Señorita Isabel, dijo Davies dirigiéndose a mí con un respeto que nunca antes me había concedido. Esta evidencia, este metraje que usted proyectó el video ante nosotros, es de una importancia crítica. La fecha y la clara demostración de la incapacidad mental de don Ricardo en ese momento, combinada con la presión ejercida por el señor Michael, constituye una evidencia prima facie de coacción. Davies giró la cabeza hacia Michael, que aún era retenido por Andrew, jadeando. Señor Michael, si la autenticidad de este video se confirma, y repito, la familiaridad de la ubicación y el contexto temporal de la enfermedad de su padre lo hacen innegable, entonces el testamento que acabo de leer es, a todos los efectos legales, nulo. Es impugnable. Usted ha invalidado su propia herencia mediante un acto de manipulación criminal contra su propio padre. La palabra criminal flotó en el aire y golpeó a Michael con una fuerza brutal. Andrew, asqueado, soltó su agarre. Michael se tambaleó y retrocedió, su traje oscuro ahora parecía una burla de su estatus perdido. Estaba expuesto, humillado en el centro de su propio escenario de poder. El hijo perfecto, el ejecutivo infalible, se había convertido en un estafador ante los ojos de su linaje. La humillación pública que él me había infligido minutos antes palidecía en comparación con la destrucción total de su reputación. Me acerqué lentamente, mis manos firmes, mis ojos fijos en los suyos. No había rabia en mí, solo una calma profunda que nacía de la justicia tardía. Había cargado con el dolor, el desprecio y el secreto en secreto durante meses. Ahora, al revelar la verdad, sentía una liberación absoluta. Usted me humilló frente a toda la familia, Michael. Dije. Mi voz no era un grito histérico, sino una verdad tranquila que cortaba el aire. Me acusó de arruinar el legado de papá, cuando en realidad, era usted quien lo estaba vaciando y manipulando, aprovechándose de su enfermedad. Yo grabé esto porque sabía que nadie me creería. Sabía que esta era la única forma de proteger a papá, incluso después de que se fuera. Michael intentó hablar, pero solo salió un sonido rasposo de su garganta. Yo lo hice por la compañía, balbuceó, buscando excusas desesperadamente. Lo hizo por usted, lo interrumpí, sin elevar la voz. Lo hizo por codicia. Papá nunca hubiera querido esto. Usted destruyó su confianza, Michael. Y el precio de esa manipulación es la pérdida total de su control. Michael se desplomó en una de las sillas de terciopelo verde esmeralda, la cabeza cayendo pesadamente entre sus manos. Era un hombre roto, no solo financieramente sino moralmente. Su ambición desmedida lo había llevado a la ruina. Había intentado robar un imperio, y solo había conseguido la vergüenza eterna ante su familia. El señor Davies tomó el control de la situación, con la eficiencia fría de un profesional experimentado. Ordenó a su equipo que aseguraran el metraje como evidencia y anunció que, dada la anulación potencial del testamento, los activos de don Ricardo serían congelados inmediatamente, y pasarían a un fideicomiso provisional, hasta que se estableciera la verdadera voluntad del patriarca, lo cual implicaría una revisión de los documentos anteriores a la manipulación. La familia, en lugar de ofrecer consuelo a Michael, se apartó de él. La tía Eleanor se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas, y me abrazó con fuerza. Isabel, mi niña, susurró. Lo siento mucho. Nunca debimos subestimarte. Fuiste la única que estuvo allí. En ese momento, la justicia llegó de forma inmediata y visible. Había pasado de ser la sombra humillada, a ser la guardiana del honor familiar. Había recuperado mi valor, no por lo que poseía, sino por la verdad que había defendido. Salí de la mansión de Londres bajo el cielo gris, sintiendo una ligereza que no había experimentado desde mi adolescencia. La carga de la humillación y el secreto se había ido. Al revelar la verdad, había reescrito mi propia historia y el destino de la familia. Michael había perdido su legado, su reputación y su voz. Yo, la hija subestimada, había ganado mi libertad y mi respeto. Ese día todo cambió.
La manipulación de Michael fue su ruina, y la verdad oculta que yo había guardado celosamente en secreto me liberó para siempre. Mi padre no me había dejado una gran fortuna en el papel, pero me había dejado algo mucho más valioso: la oportunidad de desenmascarar la falsedad y honrar su memoria. Y eso, para mí, valía más que todas las acciones de la compañía. Ya no vivía a la sombra de mi hermano. Yo era Isabel, la que se atrevió a traer la luz a la oscuridad. La transición de la sofocante atmósfera del salón, saturada aún por el hedor a traición, y el perfume rancio de las viejas alfombras persas, al frío y vasto recibidor de mármol, fue un choque físico. Al cruzar el umbral, dejando atrás a Michael desmoronado y a los familiares en estado de shock, cuyas miradas ahora por fin reflejaban arrepentimiento y no juicio, sentí que la capa de plomo que había llevado sobre mis hombros durante meses se disolvía. Cada paso sobre el mármol pulido resonaba con una claridad inusitada, no como un eco temeroso, sino como la afirmación firme de mi presencia. El mayordomo, que había recuperado milagrosamente su estoicismo profesional, se apresuró a abrirme la inmensa puerta de roble macizo, que don Ricardo había mandado traer de una abadía francesa hacía décadas. Al empujar la pesada madera, la luz natural del exterior se filtró en el vestíbulo, una luz tenue y húmeda, típica de un mediodía londinense de invierno, pero que para mí se sintió tan intensa como el sol de verano. Al revelar la verdad había reescrito mi propia historia y el destino de la familia. Michael había perdido su legado, su reputación y su voz. Yo, la hija subestimada, había ganado mi libertad y mi respeto. Me detuve en el rellano de los escalones de piedra, inhalando profundamente el aire frío y ligeramente contaminado de la capital. Era un olor a lluvia inminente y asfalto mojado, infinitamente más limpio que el aire viciado de la sala de lectura donde se había consumado la caída de Michael. Cerré los ojos por un instante. Mi mente procesaba la secuencia de eventos, no con la adrenalina del enfrentamiento, sino con la fría satisfacción de la estrategia ejecutada a la perfección. Había previsto el ataque de Michael, su arrogancia, su intento de descalificarme, pero él nunca había previsto mi silencio, mi paciencia y mi evidencia irrefutable. Había subestimado mi amor por mi padre y mi férrea determinación de proteger su honor, un honor que Michael había pisoteado sin miramientos. La frialdad de la piedra bajo mis pies, incluso a través de la suela de mis botas, me anclaba a la realidad exterior, marcando el fin del drama doméstico. Abrí los ojos y miré hacia atrás, aunque solo fuera para fijar en mi memoria la imagen de la puerta cerrada de la mansión. Esa casa, el epicentro de la fortuna familiar, ya no me representaba un lugar de opresión, sino un campo de batalla ganado. Había entrado en ella como la humillada cuidadora, la pariente pobre a la que se le asignaban las tareas serviles, y salía como la depositaria de la verdad, la única que había actuado con integridad. La imagen de Michael desplomado, su corbata de seda retorcida y sus ojos vacíos, se había grabado en mi retina como el símbolo de la justicia kármica. Él había creído que el poder residía en los documentos firmados, en los balances bancarios, pero yo acababa de demostrarle, a él y a toda la familia, que el poder supremo reside en la verdad inmutable, y que la coacción, por sofisticada que fuera, siempre dejaba un rastro palpable. Michael, en su desesperación por aferrarse al control, había ignorado la advertencia fundamental. La codicia siempre deja un rastro, y yo, su sombra, fui quien lo recogió y lo usó para iluminar la oscuridad de su manipulación. Recordé las palabras de Andrew, el primo banquero. ¡Ya basta! Ese grito no solo había detenido la agresión física de Michael contra el proyector, sino que había sido el primer sonido de la repulsa colectiva de la familia. Andrew, la tía Clarissa, incluso la fría tía Eleanor, todos habían sido testigos. Ya no era mi palabra contra la de Michael, era la verdad objetiva contra su mentira descarada. La tía Eleanor, cuyo abrazo final había sido una mezcla de alivio y vergüenza por su previa ceguera, me había susurrado una frase que resonó profundamente. Fuiste la única que estuvo allí. Estuve allí para don Ricardo, cuando la enfermedad lo consumía, cuando Michael solo enviaba a sus abogados y a sus asistentes, y estuve allí para él incluso en